La primera vez que entendí que el monte no devuelve lo que se lleva, fue una noche tranquila, de esas que parecen iguales a todas, cuando el silencio engaña y te hace creer que nada malo puede pasar. Yo trabajaba en el campo desde niño, en una zona donde la tierra es dura y la gente aprende pronto a respetarla, no por miedo, sino porque sabe que hay reglas que no están escritas. Esa noche regresaba tarde a casa, cansado con la linterna, casi sin pila, y la cabeza llena de preocupaciones, pensando en el dinero que no alcanzaba, en el trabajo que cada vez rendía menos, y en esa sensación de que algo no iba bien desde hacía días. Antes de seguir, si este tipo de historias reales te atrapan, te invito a suscribirte ahora mismo a Noches Malditas y dejar tu like, porque lo que empezó como un simple camino de regreso terminó marcándome para siempre, y tal vez te haga pensar 2 veces la próxima vez que cruces un lugar así, cuando cae la noche. El monte estaba quieto, demasiado quieto, sin grillos ni viento, y eso ya era una mala señal, porque en el campo el silencio nunca es normal. A cada paso sentía que algo me observaba, no desde un punto fijo, sino desde todas partes al mismo tiempo, como si los árboles y la tierra misma estuvieran atentos a mis movimientos. Intenté apurar el paso, pero fue entonces cuando escuché mi nombre. Claro, como si alguien me hablara al oído, con una voz conocida, parecida a la de un familiar que llevaba años muerto. Me detuve en seco. Sabía que no debía responder. Todos en el pueblo lo saben. Pero el miedo y la curiosidad, a veces, pesan más que la razón. Miré alrededor y no vi a nadie, solo sombras alargadas que parecían moverse, aunque yo estuviera quieto. Seguí caminando, tratando de convencerme de que era el cansancio. Pero el camino empezó a cambiar, a hacerse más largo, más estrecho, como si el monte no quisiera dejarme salir. Sentí el olor a tierra húmeda, mezclado con algo más fuerte, casi podrido, y un frío extraño me recorrió la espalda. Pensé en mi familia, en que debía llegar a casa, y fue entonces cuando volví a escuchar la voz, esta vez más cerca, diciendo que no tuviera miedo, que solo quería ayudarme, que el campo siempre cobra lo que da, pero que a veces también ofrece atajos. Si ya llegaste hasta aquí, deja un comentario diciendo, sigo escuchando, porque lo que vino después es justo la razón por la que muchos nunca regresan del monte siendo los mismos. La linterna se apagó de golpe y quedé a oscuras, rodeado de sonidos que no sabía de dónde venían, pasos que no tocaban el suelo, respiraciones que no eran humanas. Quise rezar, pero las palabras no salían, como si algo me apretara el pecho desde dentro. Sentí una mano en el hombro, pesada, fría, y una presencia detrás de mí que no necesitaba verla para saber que no era de este mundo. Me mostró cosas, no con palabras, sino con imágenes en mi cabeza. Campos verdes, ganado fuerte, dinero suficiente para no volver a preocuparme nunca más. Todo lo que yo había deseado en silencio. Pero junto a eso, también vi sombras llevándose personas. Escuché gritos apagados por la tierra. Vi rostros conocidos perdiéndose entre los árboles. La voz me dijo que el monte siempre se cobra algo, que no existe regalo sin precio, y que esa noche yo había entrado en su territorio sin pedir permiso. De pronto, todo terminó. La linterna volvió a encenderse. El camino apareció frente a mí como si nada hubiera pasado, y el silencio se rompió con el canto lejano de un gallo. Llegué a casa temblando, sin contarle nada a nadie, convencido de que había sido una alucinación. Pero desde ese día, algo cambió. Empecé a perder cosas pequeñas. Primero herramientas que desaparecían sin explicación, luego animales que no volvían del monte, y finalmente personas del pueblo que se iban una noche y nunca regresaban. Todos decían lo mismo. Antes de desaparecer, habían escuchado una voz conocida llamándolos desde el campo. Yo sabía la verdad, pero callé, porque en el fondo entendí que el monte ya había puesto los ojos en mí, y que lo que se lleva cuando oscurece no siempre es algo que puedas recuperar. Si esta historia te está atrapando, no olvides dejar tu like
y quedarte hasta el final, porque lo peor aún no ha sido contado. Y el monte todavía no había cobrado lo que realmente quería. Después de aquella noche intenté seguir con mi vida, como si nada hubiera pasado. Pero el campo no olvida, y el monte mucho menos. Cada amanecer traía consigo una sensación pesada, como si al abrir los ojos ya estuviera en deuda con algo que no podía ver. El trabajo empezó a ir mal, sin explicación. Clara la tierra se volvió seca, aunque lloviera. Los animales se enfermaban de un día para otro, y los caminos que conocía desde niño parecían cambiar cuando caía el sol. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, huellas alrededor de la casa que no eran de personas ni de animales, sombras que se movían justo en el límite de la vista, y ese silencio incómodo que llegaba siempre a la misma hora, cuando el cielo se pintaba de oscuro. Mi familia decía que estaba cansado, que el trabajo me estaba afectando, pero yo sabía que algo del monte se había venido conmigo. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos golpes suaves en la puerta, como si alguien tocara con cuidado para no ser escuchado. Abrí y no había nadie, solo el camino perdiéndose entre los árboles, y ese olor a tierra húmeda, que ya me resultaba familiar. Cerré sin decir nada, pero desde ese momento supe que no podía huir. Si esta historia te sigue atrapando, deja tu like ahora mismo y suscríbete a Noches Malditas, porque lo que ocurrió después es algo que todavía me cuesta contar sin que me tiemblen las manos. Empezaron los sueños, siempre el mismo yo, caminando por el monte, escuchando voces conocidas que me pedían ayuda, y cada vez que me acercaba, la tierra se abría bajo mis pies. Despertaba sudando, con la sensación de que algo me observaba desde la esquina del cuarto. En el pueblo comenzaron a pasar cosas extrañas, personas que se perdían al anochecer, animales encontrados muertos sin señales de ataque, caminos que aparecían bloqueados por árboles caídos que nadie había visto caer. Todos decían que el campo estaba enojado, que algo había sido perturbado. Un anciano me miró una tarde y me dijo en voz baja que el monte siempre se cobra lo que se le debe, que cuando alguien escucha la llamada y responde, ya no hay vuelta atrás. Yo entendí que aquella voz que escuché no buscaba ayudarme, solo marcarme. Una madrugada decidí enfrentar lo que fuera que me seguía. Caminé hacia el mismo lugar donde todo comenzó, con miedo pero también con rabia, cansado de vivir esperando el siguiente golpe. El monte estaba igual de silencioso, igual de oscuro, y cuando escuché mi nombre otra vez, supe que no debía responder, pero mis pies se detuvieron solos. La presencia volvió a sentirse, no como algo violento, sino como una certeza, como si el lugar mismo me hablara, recordándome que nada en el campo es gratis, que cada atajo tiene un precio. Sentí que algo me era arrancado por dentro, no el cuerpo, sino la tranquilidad, la confianza, la sensación de hogar. Cuando regresé, ya no era el mismo. Mi familia me veía, pero sentía que había una distancia imposible de cruzar. Con el tiempo entendí que eso era lo que el monte se había llevado, a mi paz. Hoy cuento esta historia para que quede como advertencia, porque el campo no perdona a quien no lo respeta, y el monte no devuelve lo que se lleva cuando oscurece. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario diciendo, si alguna vez sentiste que un lugar te observaba, comparte esta historia, y recuerda que hay caminos que es mejor no tomar aunque parezcan conocidos, porque a veces no es el cuerpo lo que se pierde, sino algo mucho peor.